somos libres y Karabasoki Rabasaya. Vamos a cantar esa canción, esa alabanza de adoración con fe. Que ya no somos esclavos del temor. Los jóvenes, ustedes no son esclavos del temor, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijas de Dios. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y Karabashoya. Oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Karabasoki Rabaya. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Pero hay que cantarlo con fe. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogida en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací y recibí en ti tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy Mira, Dios bendiga, Monique. Qué bueno verla, aunque sea a través de este medio. En unos minutos vamos a comenzar, ¿eh?
gloria a Dios. Señor les bendiga, mis amados. En un par de minutos comenzamos. Solo estoy esperando a ver si alguien más se agrega. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Andrea. Saludos a nuestros paisanos de la cantera, en Fresnillo, Zacatecas. El Señor me los bendiga. Qué bueno que estás pendiente también tú. Ella es mi cuñada que nos mira desde México. Dios te bendiga, Andrea, a ti y a las sobrinas. Amén. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y somos libres para servir su presencia. Y en este momento, ahí donde usted está, digámosle que se mueve en nuestras vidas. Que se mueve en nuestras vidas. Vamos a ponerle pausita aquí. Ya hay 2 personitas ahí. Y yo siempre le pido a Papá Dios que aunque sea haya una sola persona pendiente. Así que si ya hay 2, ya podemos comenzar. Antes de comenzar les leo el Salmo 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria sea al Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno, ¿verdad? Comenzar la semanita, ¿verdad? Agarrados de la palabra del Señor. Hace ya un buen ratito que no estaba con ustedes, sin embargo, ¿verdad? No me quedo tranquila. Hay mucho que agradecerle al Señor por tantas cosas maravillosas que ha hecho en mi vida, y no podemos dejar las cosas tiradas o nada más comenzadas, ¿verdad? Dejadas a la deriva. No quiero cerrar esta ventana, esta puerta que Dios me ha abierto para compartir el Evangelio, ¿verdad? Sabemos que no somos predicadores reconocidos, que no tenemos gran experiencia, pero si hay una persona que sea edificada con el mensaje que Dios me da, gloria sea al Señor. Para esa persona está dirigida este mensaje. Yo sé que ya me conocen, soy su hermana en Cristo, Keila Solís Nava. Les mando saludos y bendiciones hasta donde sea que nos vayan a ver. Estamos viviendo acá en Las Vegas, ¿verdad? Me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, en la número 1. Aquí en Las Vegas somos 6. Y yo me congrego en la número 1, que pastorea a nuestro hermano pastor Juan José de León, al cual le mandamos bendiciones y agradecimiento, ¿verdad? Por permitirnos entregar el mensaje los lunes por la mañana. Así que repito que quiero retomar esto, mis amados. Espero que sea de bendición y que me ayude Dios a poder permanecer. Estaba leyendo los salmos, ¿verdad? Que no es ahí donde traemos la meditación, pero son hermosos los salmos. Gloria sea al Señor. El mensaje lo traemos en Apocalipsis, el capítulo 3,
de los versículos del 1 al 6. No sé si alguien más se vaya a conectar con nosotros, ¿verdad? Porque como hace tiempo no me conectaba. Pero el que sea que se vaya a agregar es bienvenido. Deseo de todo corazón que este mensaje de la palabra de Dios edifique su vida. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Era una llamada de mi trabajo, pero espero comunicarme un poquito más tarde. Apocalipsis 3, vamos a estar hablando del mensaje que es para la iglesia de Sardis. El verso clave es el capítulo 3, versículo 1. Se los voy a leer y luego voy a hacer una oración para que sea Dios tomando el control de este tiempo. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se los leo nuevamente, mis amados hermanos. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Alabado sea el Señor. Vamos a entrar en oración, mis amados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque nos permites un día más de vida. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, Señor. En ti está puesta nuestra confianza, en ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Te agradecemos por un día más de vida, Señor. Te agradecemos por tu gran misericordia, Señor, porque hasta el día de hoy tú te has hecho presente en cada una de nuestras vidas, Señor, mostrándonos así tu amor y tu fidelidad, Señor, y que cumples tu promesa, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre bueno. En esta mañana, Señor, me pongo en tus manos y me presento delante de ti, Señor, reconociendo mi ignorancia, reconociendo mi falta de conocimiento, Señor. Pero te pido, Padre, que seas tú tomando el control de este tiempo, Señor, y que sea tu Espíritu hablándonos, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Yo no conozco la situación que cada uno de los de tu iglesia, Señor, está viviendo, pero me pongo en tus manos, Señor, esperando ser de bendición para todo aquel que se tome un minuto, Señor, para escuchar tu mensaje. Sabemos que tu palabra hace efecto en nuestras vidas, que tu palabra nos transforma, que tu palabra nos restaura, Señor, que tu palabra nos da vida. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor, sino que tu palabra hace el efecto que tiene que hacer en la vida del ser humano, Señor. Me pego en tus manos, Señor, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, y que disponga, Señor, la mente y el corazón, Señor, de todo aquel que vaya a escuchar este mensaje para atesorar tu palabra en su corazón, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, hermana Ada Rodríguez. Qué bueno que ya está acompañándonos ahí también. Vamos a comenzar con el mensaje que el Señor nos dio esta mañana en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Creo que no voy a tocar todos los versículos. Probablemente mencionaremos 2 o 3. Pero así fuera uno, mis amados, el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Amén. Regresando un poco en el mismo capítulo 1 de aquí de Apocalipsis, pero en el versículo, a partir del versículo 9 en adelante, podemos ver que Juan está recibiendo una revelación, y esta revelación que recibe es un mensaje directamente para las iglesias. Y aunque este mensaje no ha sido escrito
de una manera directa para nosotros, de una manera personal. El mensaje dado a cada una de estas iglesias hoy en día es de gran edificación para nuestra vida. Aunque cuando se escribió no estaba dirigido a nosotros, ¿verdad? Sino que estaba dirigido a cada iglesia. Hoy puede ser de edificación para nuestra vida. Porque sabemos que la iglesia de Dios no es el centro de reunión al que asistimos, ¿verdad? La iglesia de Dios no son esas 4 paredes a donde acudimos probablemente cada domingo o 2 veces por semana, amén. La iglesia de Dios somos cada uno de nosotros, cada persona que ha creído en Dios, cada persona que le ha entregado su vida a Dios, que se ha rendido ante la presencia de Dios. Nosotros somos la iglesia. Se acostumbra a decir voy a la iglesia, pero es un costumbrismo. Realmente lo que deberíamos de decir es voy al templo, a adorar a Dios, porque la iglesia de Dios somos nosotros. Cada persona que le ha entregado su vida a Dios. Esta es la iglesia de Dios. Amén. En la escritura vemos que hay 7 mensajes diferentes que Juan debe entregar a cada iglesia. Había un mensaje diferente para cada iglesia. Y al leer cada mensaje vemos que cada mensaje está basado según la situación que estaba viviendo cada iglesia. Gloria sea el Señor. Con esto nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios está al tanto de todo lo que pasa. Amén. Que Dios no pasa por alto nada. Que Dios se da cuenta cuando alguna congregación está permitiendo que haya algún desorden, que haya que estén pasando cosas fuera de lugar, que se estén permitiendo cosas que no son agradables ante la mirada de Dios. Dios se da cuenta de eso, ¿verdad? Pero también se da cuenta si alguna congregación, si alguna persona está en obediencia a su palabra. Así que como se da cuenta de las cosas que están en desorden, también se da cuenta cuando una iglesia, cuando una congregación o cuando una persona está viviendo bajo la palabra, está viviendo, sometiéndose a la obediencia de Dios. Así que esta mañana no vamos a hablar de los 7 mensajes a las 7 iglesias. Nos vamos a enfocar solamente en un solo mensaje. Desde hace ya como 2 semanas había una frase que Dios puso en mi mente y no se me olvidaba y le he traído. Y cuando vine a ver a la Biblia, el Señor me dio este mensaje. Hace más o menos 2 semanas Dios puso en mi mente estas palabras que me decían: dices que vives y estás muerta. Y eso repetía una y otra vez sonando en mi mente: dices que vives y estás muerta. Dices que vives y estás muerta. Cuando yo vengo y busco esa palabra en la Biblia, era este mensaje que el Señor quería entregarme. Gloria sea al Señor. Así que en el mensaje dirigido para quienes lo conformaban, a la iglesia de Sardis. Gloria sea al Señor. Leyendo un poco, se dice que la ciudad de Sardis fue una gran ciudad en el mundo antiguo. Amén. Era una ciudad que en la que se movía gran comercio. Había mucho comercio. Y de esta ciudad se extraían enormes cantidades de oro que sacaban de uno de sus ríos. Entonces con esto podemos ver que Sardis fue una ciudad económicamente próspera, ¿verdad? Pero basados en el mensaje que se le envía a esta iglesia, nos vamos a dar cuenta
que ellos eran prosperados económicamente, que había mucho comercio, que extraían oro, pero que a la vez habían decaído espiritualmente. ¿De dónde sacamos esta conclusión, verdad? Vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando el mensaje. ¿Por qué decimos esto? Porque el mensaje para esta iglesia es muy directo. Dice el versículo 1 del capítulo 3 en Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos decir, qué mensaje tan fuerte, qué mensaje tan directo, qué mensaje tan duro, ¿verdad? Para las personas que van a recibir esta descripción. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué mensaje tan fuerte. Pero es necesario, a veces es necesario que se nos enfrente de esta manera. A veces es necesario que se nos hable con esa sinceridad y con esa autoridad para que podamos reaccionar. Es necesario que se nos hable así para hacernos ver cuando estamos cometiendo errores. Es necesario que se nos hable así, mis amados, para hacernos entender que estamos desviados del camino, para hacernos entender que estamos caminando por el camino equivocado. Es necesario que se nos den este tipo de mensajes para ver si así, para ver si de esta manera volvemos nuestra mirada al dueño y al dador de la vida. Gloria sea al Señor. Les dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo que la iglesia en Sardis era una iglesia solamente de apariencia. Posiblemente seguían todos los protocolos, posiblemente seguían las tradiciones, posiblemente seguían su disciplina, posiblemente ante la vista del ser humano cumplían con todas las características de la iglesia del Señor. Pero para Dios, que lo conoce todo, mis amados, para Dios que lo escudriña todo hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, les dijo, yo conozco tus obras. Diciéndolo o dicho de otra manera, sería, a mí no me puedes engañar. Una iglesia viva espiritualmente, una iglesia viva, una iglesia que vive en comunión entre todos sus miembros, amén. Una iglesia viva espiritualmente atiende las necesidades de cada uno de sus miembros, está pendiente de ellos, está pendiente de la situación que vive cada familia de la congregación. Una iglesia viva espiritualmente no es una iglesia perezosa, no es una iglesia conformista. La oración, la búsqueda, la comunión que deben tener con Dios hace que una iglesia viva se mantenga siempre activa. Gloria sea el Señor. En una iglesia viva, mis amados, Dios se deja sentir a través de la oración. En una iglesia viva, Dios se deja sentir a través de la alabanza. Pero les dice, yo conozco tus obras. Entonces nos ponemos a pensar y concluimos, ¿verdad?, que si sus obras hubieran sido buenas obras para esta iglesia, no tendría por qué haberles dicho que estaban muertos. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso fue lo que les dijo. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, mis amados, y reconozcamos si es Dios hablándonos a nosotros de manera personal esta mañana a través de este mensaje. ¿Cuál es mi situación el día de hoy? En verdad,
¿estoy espiritualmente vivo? Hagámonos esa pregunta. ¿En verdad estoy espiritualmente vivo o estoy muriendo espiritualmente? ¿Cuál es mi situación? Preguntémonos esto de una manera personal, porque Dios conoce también nuestras obras. Así como Dios les manda a decir a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Esta mañana nos está hablando a través de su palabra y nos está diciendo a nosotros, yo conozco tus obras, alabado sea el Señor. Entonces hagámonos un par de preguntas, mis amados. ¿Hace cuánto que no siento la presencia de Dios en mi vida? ¿Cuánto tiempo llevo creyendo que no necesito a Dios en mi vida? ¿Hace cuánto me veo y me reflejo como llena de vida, pero en realidad hay un gran vacío dentro de mí? ¿Hace cuánto estamos en esta situación, mis amados? ¿Hace cuánto dibujaste una sonrisa en tu cara para mostrar esa cara ante los demás, para reflejar una actitud de alegría y felicidad ante los demás, pero llevas dentro de ti una gran tristeza? ¿Hace cuánto que estamos viviendo así? ¿Hace cuánto que levantas la voz y que levantas tus manos al cielo, pero en tu corazón hay un gran vacío? ¿Hace cuánto tienes nombre de que vives, pero por dentro has muerto? Eso es lo que Dios nos está preguntando en esta mañana a través de su palabra, mis amados. Un cristiano espiritualmente muerto ya no vigila, ya no busca de Dios, ha dejado de orar, simplemente está dormido. Un cristiano o una iglesia dormida. Tiene los ojos cerrados ante las necesidades de otros. Una iglesia, un cristiano muerto está totalmente desviada o desviado de lo que es el verdadero propósito de Dios. Entonces, haciendo una comparación algo fuerte, pero a la vez necesaria, mis amados, una persona tristemente que ha muerto ya no puede hablar. Así que una iglesia muerta probablemente ha dejado de predicar, probablemente ha dejado de compartir el evangelio. Una persona que ha muerto tristemente ya no podrá comer. Así que comparándolo con la iglesia, una iglesia muerta posiblemente ya no va a escudriñar las escrituras, ya no va a estudiar y ya no va a comer de la palabra viva, que es la palabra de Dios. Entonces recordemos que la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, mis amados. Pudiera haber entre nosotros personas aparentemente espirituales, dando a entender que están vivos frente a la iglesia del Señor o dentro de la iglesia del Señor, pero afuera del templo están muertos. ¿Y por qué estarían muertos, verdad? Porque su cristianismo, sus creencias, las practica solamente dentro del templo. Pero hay una vida muy diferente que él está viviendo cuando sale de esas cuatro paredes. Entonces, al estar fuera, al estar en nuestro lugar de trabajo, al estar con nuestra familia, al estar en la calle, lejos de vivir, estamos muertos. ¿Por qué? Porque hablamos mentira, porque levantamos calumnias, y eso es desagradable ante la presencia de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Entonces recordemos que antes de entregarle nuestra vida a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ya dentro de los caminos de Dios no hay por qué vivir como si estuviéramos muertos.
Si Dios ya nos rescató de aquella vida de perdición, si ya Dios nos sacó del lodo cenagoso en el que estábamos, ya Dios nos rescató. ¿Por qué queremos seguir viviendo aún dentro del Evangelio como si estuviéramos muertos? ¿Por qué aparentar lo que no es, mis amados hermanos? Si en Cristo y por Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Alabado sea tu nombre, Señor. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, y hoy nos dice a nosotros a través de la palabra, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué nos ha pasado? Esa es la pregunta. ¿Por qué de pronto llega a nosotros la decadencia espiritual? ¿Por qué de pronto llega a nosotros esa pereza, ese desánimo, esa falta de interés por las cosas del Señor, verdad? Esa falta de interés por las cosas de arriba. Preguntémonos si aquello que nos ha causado desánimo, si aquello que nos ha causado que cierto día no lleguemos a congregarnos, si aquello que nos ha causado que dejemos de orar, que dejemos de alabar, que dejemos de ayunar, que dejemos de tener esa comunión con Dios, preguntémonos si ese motivo vale la pena como para perdernos o como para morir espiritualmente. Alabado sea tu nombre, Señor. Por poner la mirada en cosas que no nos edifican. Vale la pena lo que nos está causando distracción, como para que nosotros poco a poco vayamos muriendo de una manera espiritual. Esa es la pregunta. En Gálatas 5, versículo 7 nos dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y le leo este versículo nuevamente porque usted no se imagina de qué manera este versículo tan chiquito está hablando a mi vida. Sabemos que quien prepara el mensaje de aquí para allá lo imparte, pero primero cuando el Señor nos lo está dando, nos está hablando a nosotros de una manera personal. Y usted no tiene idea cómo esto está hablando a mi vida. Un versículo tan pequeño, se lo leo nuevamente. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Espero que hable a su vida de la misma manera que habló a la mía. Hagamos memoria en la presencia del Señor y nuestro caminar en el Evangelio. Hemos visto días gloriosos, hemos vivido experiencias maravillosas, hemos podido sentir de una manera fuertísima la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces llega alguna expresión, a veces llega algún gesto, alguna palabra, alguna actitud de alguien o algo que vemos ahí, y eso viene a ser estorbo para nuestro crecimiento y viene a nosotros un estancamiento. Pero recordemos qué bien íbamos en esta carrera caminando firme y avanzando. Pero preguntémonos lo que dice este versículo. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué está haciendo de estorbo en su vida para que usted siga avanzando? ¿Qué fue de estorbo en mi vida? ¿Qué es de estorbo en mi vida para que haya un estancamiento en mí? ¿Vale la pena ese estorbo? ¿Vale la pena perdernos por esa distracción? Alabado sea el Señor. Gálatas 5:8 nos dice, esta persuasión no procede de aquel
que os llama. ¿Sí entendemos, mis amados? Este estorbo, aquello que nos ha causado estancamiento, que nos ha causado distracciones, que nos está impidiendo avanzar, ahí mismo nos dice que esto no procede de aquel que nos llamó. Esa distracción, eso que le sirve de estorbo, no es de parte de Dios. No está puesto ahí para que usted tropiece. No está puesto de parte de aquel que nos llamó. Recordemos siempre, por encima de cualquier tropiezo, por encima de cualquier estorbo, por encima de cualquier adversidad, recordemos siempre quién fue el que nos llamó. Y los tropiezos, las adversidades, los obstáculos no proceden de aquel que nos llamó. Alabado sea el nombre del Señor. De otra forma sería: recuerda quién te llamó. No mueras espiritualmente. Recuerda que fuiste comprado a precio de sangre. Recordemos que Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. Un precio muy alto por el perdón de nuestros pecados. Él nos compró a precio de su sangre. Realmente no fue gratis, mis amados, porque Jesús derramó su sangre para que usted y yo fuéramos perdonados. Así que hay que saltar esos obstáculos, hay que evadir esas adversidades, recordando que esas adversidades no proceden del que nos llamó. Y recordando, ¿verdad?, que si tenemos vida en Cristo fue porque Él pagó a precio de su sangre, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y para que nosotros pudiéramos tener vida. Y recordemos siempre, mis amados, que no es con nuestras propias fuerzas. Reconozcamos ante Dios que somos personas débiles, que dependemos de Él, que no somos autosuficientes. Todo lo podemos, pero por Cristo, lo podemos en Cristo, agarrados del Evangelio, agarrados de la palabra de Dios, con nuestra confianza puestas en Él, con nuestra fe basada en las Escrituras. Pero no es con nuestras propias fuerzas, mis amados. Pidámosle a Dios que nos ayude a afirmarnos en sus caminos. ¿Por qué? Porque nosotros solos no podemos. Yo no puedo llenarme la boca diciendo que me he mantenido estos años dentro del Evangelio porque soy bien fuerte. No, por pura misericordia del Señor es que seguimos dentro de sus caminos. Porque hemos reconocido que dependemos de Dios. Porque si fuera por nosotros, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, mis amados, hace mucho tiempo que nos hubiéramos soltado. Hace mucho tiempo que nos hubiéramos salido de los caminos del Señor, porque nosotros por naturaleza somos débiles, porque el ser humano por naturaleza es tentado, porque nuestra carne pide una cosa, pero nuestro espíritu pide otra. Y hay una guerra dentro de nosotros y de pronto, si no estamos enfocados, si no estamos suficientemente en comunión con el Señor, puede ser que nos gane más la carne al espíritu. Así que no es con nuestras fuerzas. Es pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros todos los días y en cada momento. Porque esta boca es tan fácil para soltarse. Porque estos pensamientos son tan ligeros, mis amados. Y recordemos que Dios conoce también nuestros pensamientos. Y que Dios ya sabe hasta lo que va a salir de nuestra boca antes de que lo hablemos. Pidámosle a Dios que sea Él ayudándonos a vivir en el Espíritu. Que sea Él ayudándonos a no volver a practicar las cosas que matan nuestro espíritu. Que sea Él ayudándonos a no volver a la práctica de lo que antes hacíamos,
de no volver a enredarnos y envolvernos de donde Dios nos rescató. Yo no sé de dónde a usted lo rescató. Yo no sé hasta qué dimensión de pecado usted llegó. Pero recordemos siempre de dónde nos rescató el Señor. ¿Qué es lo que mata nuestro espíritu? ¿Qué es lo que nos tenía muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Qué es lo que nos lleva a la muerte espiritual, mis amados? Son las obras de la carne. Sin duda alguna sabemos que no podemos dominar este cuerpo al 100%, ¿verdad? Pero sí nos podemos resistir, sí nos podemos negar. No podemos darle la batalla al enemigo de una manera tan fácil, de una manera tan sencilla. Las obras de la carne, dándole más importancia a las obras de la carne, van a hacer que vamos a morir espiritualmente y volver al estado en el cual estábamos cuando el Señor nos rescató. Y si no es que hasta peor, ¿verdad? Las obras de la carne como el adulterio, eso mata nuestro espíritu. La fornicación, la idolatría, la hechicería, los celos, las contiendas, las envidias y cosas semejantes a estas. Entre otras cosas que no mencioné, ¿verdad? Entonces, volviendo a Apocalipsis, posiblemente la iglesia de Sardis ya había caído nuevamente en estas prácticas. Posiblemente habían vuelto a esto porque les dice que estás muerto. Dices que vives y estás muerto, pero el mensaje para esta iglesia no era para condenarlos, no era para juzgarlos, no era para señalarlos, sino que este mensaje era para que esta iglesia viniera al arrepentimiento, para que esta iglesia volviera al camino. Podemos darnos cuenta del amor y de la misericordia de Dios, que aún sabiendo que una persona o que su iglesia está desviada, que va por mal camino, que ha vuelto a las prácticas antiguas, que se está desviando, aún así el Señor tiene misericordia y no les exhorta para condenarlos, sino para que se arrepientan de su mala manera de vivir. En el versículo 2 de Apocalipsis 3 dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Podemos entender entonces que no todo en ellos estaba muerto todavía. O sea que podemos decir que todavía había algo rescatable. Todavía había algo en ellos, ¿verdad? Y les pide que se afirmen y se acuerden de lo que habían recibido y oído anteriormente. Y les pide no solamente que se acuerden de lo que recibieron, sino que lo guarden y que se arrepientan. Les dice: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que este mensaje es una llamadita de atención para que esta iglesia vuelva al camino, para que esta iglesia salga de su desvío y vuelva a caminar rectamente, ¿verdad? Es un recordatorio que se acuerden de lo que han recibido y que lo guarden y se arrepientan. Y les dice: si no velas, si no buscas de Dios, si no te esfuerzas por estar en comunión con Dios, vendré sobre ti como ladrón. ¿Cómo llega un ladrón? Sin avisar, sin invitación, a la hora que uno menos se lo espera.
es cuando el ladrón aprovecha y se hace presente. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nos está dando a entender, mis amados, que debemos estar preparados, siempre velando y tratando de mantenernos en comunión con Dios, porque nadie sabe cuándo Él va a aparecer y se llevará su iglesia. No vaya a ser que estemos descuidados, que estemos distraídos, ¿verdad? Que estemos relajados y que en ese momento el Señor aparezca y que vayamos a tener que quedarnos, mis amados. No nos dejemos corromper tan fácilmente. Aferrémonos a las Escrituras, mis amados. Atesoremos la palabra de Dios. ¿Qué causa en el ser humano? ¿Qué causa en nosotros? ¿Qué causó en mí? ¿Qué causa en usted un arrepentimiento? ¿Qué es lo que causa en nosotros un cambio de vida? Un arrepentimiento en mí no lo causa el cantar bonito, mis amados. Un arrepentimiento en mí no lo causa el vestirme recatadamente, mis amados. Un arrepentimiento en mí no lo causa el tamaño del templo donde me estoy congregando, mis amados. Un arrepentimiento en mí lo hace la palabra de Dios, el escudriñar las Escrituras, porque al darme cuenta de lo que Dios está demandando de mí, eso me enfrenta a mi realidad y eso me hace ver lo mal que estoy viviendo. La palabra de Dios es un espejo para nuestra vida. Un cambio de vida, un arrepentimiento en el ser humano, no lo hacen los cambios físicos, porque estaríamos viviendo de apariencias. El verdadero cambio en el ser humano es a través de la palabra de Dios. En la búsqueda de la palabra de Dios, en las Escrituras, es donde Dios va abriendo nuestro entendimiento y nos va ayudando a darnos cuenta que mal estamos viviendo. Y nos hace ayudarnos a darnos cuenta que lejos estamos de las cosas que a Dios le agradan. La palabra de Dios es un espejo para nuestras vidas donde podemos ver con claridad si estamos viviendo en obediencia o si estamos viviendo en desobediencia. Por eso es que por lo general cuando hay descuido en alguna persona que deja de leer las Escrituras, que deja su búsqueda con Dios rápidamente, empieza a agarrar otra vez todo lo que el mundo nos ofrece. Porque dejamos la búsqueda. Acordémonos de la instrucción que hemos recibido, mis amados, en base a la palabra de Dios. No nos dejemos morir si tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra luz en medio de la oscuridad. Nos dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es su realidad? Porque esta mañana Dios nos enfrenta y nos dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En sí, el mensaje para mí de parte de Dios es que me está diciendo eso. Yo conozco tus obras. Si tus obras son buenas, gloria a Dios, yo las conozco. Pero si tus obras son malas, también yo las conozco. Entonces, hablemosle a Dios con un corazón sincero, sin mentiras. Yo no le estoy diciendo que vaya y le confiese sus
pecados o sus debilidades a nuestro pastor o a nuestros líderes. No, mis amados, es directamente con Él. Es directamente con Dios, porque Él es el que nos está mirando. Y Él es el que nos está diciendo esta mañana: yo conozco tus obras. Yo no sé si sus obras son buenas o sus obras son malas. Usted y Dios lo sabe. Yo solo sé que el Señor esta mañana me está diciendo: yo conozco tus obras. Abramos nuestro corazón a Dios. Seamos sinceros con Él. ¿Por qué o para qué aparentar lo que no es, mis amados? Si estás decaído, díselo a Dios. Si estás desanimado, hay que hablar con Dios, mis amados. Si estás enfermo, clama por misericordia a Dios. Pero no digas que vives cuando estás muerto. Somos hijos del dueño y el dador de la vida, mis amados. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, mi amado hermano, que cuando clamamos por misericordia, Dios te deja ver su misericordia. A veces hasta la puerta de tu casa te envía la bendición. A veces Dios te visita sin que tú lo esperes hasta en la sala de tu casa para bendecirte. Pero todo empieza desde nuestro corazón, hablándole a Él con sinceridad. Si hace mucho tiempo que decimos que vivimos, pero realmente estamos muertos, hay que decírselo al Señor. Si algo o alguien provocó nuestro decaimiento espiritual, si alguien causó un desánimo en nosotros, hay que decírselo al Señor. Porque el único que puede hacer algo para sacarnos de ese hoyo, el único que puede hacer algo para transformar nuestra vida, para sacarnos de esa situación, es Él. Pero primero tenemos que sincerarnos. Así que quedémonos con esa frase, mis amados. Cada quien vive su vida como quiere. Si vivimos en obediencia, qué bueno. Si vivimos en desobediencia, cada quien, esto es personal. Si algo me grabo yo de mis conversaciones con mi esposo, es que esto es personal. Esto es personal. Pero sí, Dios nos dice esta mañana que Él conoce nuestras obras. Si son buenas o son malas, Dios y nosotros lo sabemos. Así que vamos a orar, mis amados, para despedirnos, y espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor, a no ser solamente oidores olvidadizos, Señor. Tanto mensaje, Señor, tanto servicio, Padre, que algo se quede, Señor, dentro de nuestros corazones. Amplía nuestro entendimiento, Padre, para poder atesorar tu palabra, Señor. Tú conoces nuestras limitaciones, Padre, pero cuando es tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, algo tiene que hacer eco, Señor, en nuestras vidas, Señor. La situación, Padre, en que estemos cada uno de nosotros, solamente tú la conoces, Señor. Solamente tú sabes, Señor, quién verdaderamente está vivo espiritualmente. Y solamente tú sabes quién hace tiempo ha venido a decadencia espiritualmente, Señor, en esta mañana. Nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, Señor. Sabemos que hay vida en tu palabra, Señor. Que hay vida, Señor, dentro de tu evangelio, Señor.
Ayúdanos a sentir el gozo de la vida, Padre, a sentir el gozo de la salvación tan grande, Señor, que nos has dado. A valorar, Padre, lo que Jesús ha hecho por nosotros, Señor. A tomar en cuenta, Señor, a que no se nos olvida, Padre, que tú tomas nota de cada una de nuestras palabras, Señor. Y que tú estás al tanto de cada una de nuestras obras, sean buenas o sean malas, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que se han conectado en esta mañana pidiéndote que este mensaje sea de bendición para sus vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando y redarguyendo, Señor, a cada uno conforme lo necesite. Te agradezco, Padre, porque me has permitido estar nuevamente, Señor, aquí compartiendo tu palabra, Señor. Yo me pongo a tus pies, Señor, y te pido perdón, Padre, por no haberme presentado los lunes anteriores, Señor. Gracias por la palabra que me has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has dicho, Señor, que no soy yo, Señor, sino que eres tú. Que cuando digamos no puedo, es ser el que lo hace, Señor. Bendito eres, Cristo. Gracias por tu misericordia, Señor. Continúa trabajando, Señor, en nuestras vidas, Padre. Solamente tú conoces, Señor, nuestro diario vivir. Pero en esta mañana te decimos que tenemos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Que agradecemos tu amor y tu fidelidad que nos has demostrado, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Sé tú hablando, Padre, a la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito eres. Alabado sea tu nombre, Señor. El Señor les bendiga, mis amados. Gracias por acompañarme aquí, aunque sea un ratito. Yo sé que están en sus quehaceres, algunos en su trabajo, pero cuando tenga tiempo, escuche el mensajito completo y si ha sido de bendición para su vida, compártelo para que alguien más sea edificado. Le mando bendiciones y saludos a nuestra hermana Esmeralda Rodríguez, a nuestra hermana Oli de La Paz, gloria sea al Señor, Lucinda Alfaro, qué bueno, princesa que nos acompañó, para Yolanda, qué bueno verla a través de este medio, Yola, para Gil Solís, mi primo, que el Señor le bendiga hasta Texas, y para Monique de aquí de Las Vegas, para Ada Rodríguez, para Andrea Barrios que nos mira desde México, para Saraí Barrios. Que el Señor les bendiga, mis amados, tengan un día bendecido y si no han almorzado, buen provecho, si Dios lo permite, pronto nos miramos en el templo nuevamente. Que el Señor les bendiga. Oh, les quiero dejar a hermana Belén un ratito. Gloria a Dios. Gocémonos con los jóvenes.